Antes de empezar de lleno sobre cómo se forman los rayos X, es necesario entender cuáles son los componentes del aparato de los rayos X. Este está conformado por tres partes muy visibles, el cual es el nódulo de control, el brazo de extensión y la cabeza del tubo. En el módulo en control se va a encontrar lo que es el aparato de encendido y apagado. Es una luz indicadora y va a tener una exposición y unos aparatos de control, el cual esos botones nos van a dar el controlamiento sobre si queremos kilovoltaje o miliamperaje para regular el rayo X. El módulo de control se conecta a un enchufe eléctrico y se ve como un módulo o gabinete montado en la pared fuera del operatorio dental. El brazo de extensión nos va a permitir tener movimientos y va a colocar en posición la cabeza del tubo, ya que este va a contener los alambres eléctricos que se van a extender desde el módulo de control hacia la cabeza. La cabeza del tubo de rayos X es una caja de metal pesado, el cual va a contener el tubo que produce los rayos X dentales, y está conformado por la caja de metal o cuerpo metálico, el cual va a estar lleno de aceite para que se pueda proteger. Este aceite va a proteger de los rayos X y transformadores dentro de la cabeza y va a evitar el sobrecalentamiento y va a absorber todo el calor creado con la producción de los rayos X. El sello de la cabeza nos va a permitir que esté en salida de los rayos X. Va a sellar el aceite y la cabeza del tubo y actúa también como un filtro de haz de rayos X. El tubo de rayos X es aquel que los va a generar, es decir, nos generará los rayos X. El transformador nos va a permitir cambiar el voltaje de la electricidad. Los discos de aluminio nos van a permitir filtrar los rayos no penetrantes de longitud de onda larga. El colimador de plomo nos va a permitir restringir el tamaño del haz, mientras que el cono nos va a permitir formar los haz de luz de los rayos X. El tubo de rayos X nos va a contener lo que es el contenedor de vidrio plomado, un cátodo negativo y un ánodo positivo. Este tubo es un tubo de vidrio plomado al vacío que evita que los rayos X salgan de todas direcciones. El área central tiene una ventana la cual permite que el haz de rayos X salga del tubo y se dirija hacia los discos de aluminio y el colimador de plomo y el cono. Todo va a tener un filamento de alambre de tuxteno, el cual va a ser un soporte con forma de copa hecho de molibdeno. Este cátodo nos va a dar los electrones necesarios para generar los rayos X. Este cátodo nos va a incluir el filamento de tuxteno y la copa de molibdeno. El ánodo, también conocido como electrodo positivo, va a ser la lámina de tuxteno grueso de una oblea incrustada. El propósito del ánodo es convertir los electrones en fotones de rayos X. Ese va a incluir un blanco de tuxteno y un tallo de cobre. El blanco tuxteno va a convertir los electrones bombardeados en fotones de rayos X, mientras que el tallo del cobre nos va a permitir disparar el calor del blanco de tuxteno. La electricidad va a ser la energía que se utilizan para usar los rayos X. Estas energías se van a medir por medio del amperaje. De este modo, los amperes o miliamperes van a ser la medida eléctrica que hace que los electrones se muevan de un polo negativo a un polo positivo. El voltaje se mide por voltios o por kilovoltios. El circuito de voltaje utiliza entre 65.000 a 100.000 voltios. Esto nos va a proporcionar el voltaje alto requerido para acelerar los electrones y de esta manera generar los rayos X en el tubo, y se controla por medio de los botones de kilovoltaje. Se usan transformadores para poder aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico. El transformador reductor sirve para disminuir el voltaje de línea de ingreso de 110 a 220 hasta 3 a 5 voltios que se requieren, mientras que el transformador amplificador se utiliza para aumentar esto, el cual va de 110 o 220 hasta 65.000 o 100.000 voltios, mientras que el autotransformador sirve como un compensador de voltaje que corrige las fluctuaciones menores en la corriente. Ahora que ya sabemos cómo funcionan todos estos conceptos, te puedo explicar cómo se producen los rayos X. La electricidad que va del enchufe, una vez que se enciende el aparato, la corriente eléctrica entra al módulo de control mediante el cordón del enchufe de la pared. La corriente viaja desde el módulo del control hacia la cabeza del tubo por medio de alambres eléctricos en el brazo de extensión. De ahí la corriente se dirige hacia el circuito de filamento y el transformador reductor en la cabeza del tubo. El transformador reduce la línea de entrada de 110 o 220 hasta 3 a 5 voltios, mientras que el circuito de filamentos utiliza de 3 a 5 voltios para calentar el filamento de tuxteno en la porción del cátodo. En el tubo de rayos X se produce una emisión termoiónica,
la cual va a ser la liberación de electrones del filamento de exusteno cuando la corriente eléctrica pasa a través de él y lo calienta. El nivel extremo de los átomos de tungsteno van a hacer que se pueda mover fuera de la superficie del filamento y eso va a ocasionar una nube de electrones. Ahora, cuando nosotros presionamos el botón de exposición, se va a activar enseguida el circuito de alto voltaje. Esto va a hacer que los electrones producidos en el cátodo se aceleren por medio de los rayos X hacia el ánodo. La copa de molibdeno en el cátodo dirige los electrones hacia el blanco de tungsteno en el ánodo, y los electrones van a viajar del cátodo al ánodo. Esto va a ocasionar que empiecen a chocarse, y por lo tanto va a haber una energía cinética, que se va a convertir en energía de rayos X y calor. Un dato interesante es que solo el 1% de esta energía se va a convertir en rayos X, mientras que el 99% se va a perder como calor. Este calor generado durante la producción de los rayos X se va a dispersar en el tallo del cobre y del aceite aislante en la cabeza del tubo para que esto sea absorbido, mientras que los rayos producidos se emiten en el blanco en todas direcciones. No obstante, el contenedor de vidrio plomado evita que los rayos X escapen del tubo, y por el medio de este mismo tubo van a salir los haz de rayos X. Estos rayos X van a viajar por medio de la ventana de vidrio sin plomo, el sello de la cabeza del tubo y los discos de aluminio, los cuales eliminan o filtran los rayos X del haz con la longitud de onda larga. Después, el tamaño de haz de rayos X se va a restringir con el colimador de plomo, mientras que el haz viaja hacia el bajo del cono recubierto con plomo y sale de la cabeza del tubo en la abertura del plomo.